hacer fotosíntesis? Sí, ahorita terminaré. El asunto de esta clase es el método de la teología sistemática. Vamos a hablar y vamos a ver algunos métodos que se han usado en la historia de la Iglesia para hacer la teología sistemática o la dogmática. Primero, el método eclesiástico. Este método es el método que acepta la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo hacen teología los católicos romanos? Usando este método, que se llama método eclesiástico. Y viene más o menos del tiempo del escolasticismo, aunque Agustín ya en el siglo IV ya había dado alguna forma ya de este tipo de, o de esta forma de hacer teología. En este método, la escritura está subordinada a la autoridad de la Iglesia. Si ustedes le preguntan a algún católico ¿qué importa más? ¿La Iglesia o la escritura? Van a decir la Iglesia, porque ellos van a decir la escritura fue creada por la Iglesia. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: lee la escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Es el título del párrafo. Según un adagio de los padres, Sacra Scriptura principalius est incorde ecclesiae quam in maravillaribus instrumentis scripta. Eso es en latín, que nadie entiende. Ahora está la traducción. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da interpretación espiritual de la Escritura. Secundum spiritualem sensum quem spiritus donat ecclesiae. Eso lo dice Orígenes. Sí, interesante en esta frase la traducción de la primera oración en latín. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Como que hay una diferencia entre la Escritura y aquello que está en el pensamiento de la Iglesia, en la historia de la Iglesia. Para la Iglesia, la tradición es lo que le da sentido, y en realidad la tradición es la palabra de Dios, más que lo que está escrito en los libros. En eso podemos ver este propósito o esta enseñanza de que la Biblia está sometida a la autoridad de la Iglesia. Ella es la autoridad final. Los documentos del Concilio Vaticano II dice, hablando acerca de la mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, dice: así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación, de donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. ¿Cuál es la relación aquí entre la Escritura y la tradición? O sea que la tradición es el medio por el cual Dios preserva la Escritura para los católicos. Entonces,
¿Cómo interpretar la Escritura? Bueno, cómo la tradición ha interpretado la Escritura. Cómo la iglesia ha interpretado la Escritura. Eso es. Más que yo el ir y leer el libro, yo tengo que ir y leer cómo la tradición, cómo la iglesia ha interpretado la Escritura. Entonces están casi que en un pie de igualdad la tradición con la Escritura. Para ellos, la tradición transmite íntegramente y fielmente el mensaje de la Escritura. O sea, la tradición es inerrante, es infalible. Y cuando hablamos acerca de la tradición de la iglesia, no estamos hablando acerca de las tradiciones. ¿En qué sentido nosotros hablamos de tradiciones como costumbres, como cosas que se realizan periódicamente? Es una tradición. Celebrar las fiestas patrias. Ya, celebrar las fiestas patrias. O comer asado el 18 de septiembre. Estamos relacionados con los usos y las costumbres. Sin embargo, la tradición en el lenguaje del catolicismo romano está relacionado con las decisiones conciliares y los documentos que los papas han escrito. Los concilios de los papas son los intérpretes fieles de la palabra. Entonces, si alguien quiere saber qué es lo que dice la palabra, vaya a cómo la han interpretado en los concilios y los papas. Esa es la tradición. Pastor, a lo mejor yo, bueno, no sé si tenía concepto erróneo. Yo entendía que tradición es como más bien una cosa de hecho que, por ejemplo, la circuncisión que hacían los judíos, la circuncisión y ciertos ritos que cumplían ciertas normas que le pedía a Dios en caso, por ejemplo, el de la mujer que tuvieron hijos, después tenía que separarse. Yo entendía que eso era más bien como tradiciones. Y esas tradiciones son las enseñanzas que se van practicando digamos, de padre hacia los hijos, y después los hijos a sus hijos, y así sucesivamente. Sí. No, pero cuando los católicos romanos hablan acerca de la tradición, interesante que hablan de la sagrada tradición, esta historia interpretativa de la iglesia. Pero como iglesia, no como acto. No como los actos, Yeah. sino que como históricamente la iglesia ha tratado de la Escritura y ha interpretado la Escritura. Para ellos eso es la sagrada tradición. Más que actos y costumbres, sino que la enseñanza de la iglesia en su historia. Dice, la relación de una y otra con toda la iglesia y con el magisterio. La sagrada tradición, pues, y la sagrada escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado en la iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración. De suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación en el ejercicio de la fe recibida. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está por sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Quién puede hacer teología en la Iglesia Católica Romana? Solamente el magisterio. ¿Y cuál es la fuente de las cuales que ellos tienen para tomar, para hacer teología? La tradición y la escritura. Al mismo nivel, claro. Pero si nosotros decimos que al final la tradición es la interpretación válida de la escritura, La autoridad de la tradición. en lo último es la tradición, lo más importante. Y a esto, a la tradición junto con la escritura,
Ellos le llaman el depósito de la fe. Por eso nosotros creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, no el magisterio. Para ellos, donde no está el magisterio, no puede haber teología. Para los protestantes, todos los cristianos son teólogos. Entonces aquí hay una gran diferencia y está este pensamiento de este método que es eclesiástico. Solo la iglesia puede hacer teología. Y la teología debe estar sujeta a lo que la iglesia ha dicho, como institución. Otro método es el método bíblico-teológico. Este método dice, a nosotros no nos importa nada la tradición, nada lo que se ha dicho antes, no vamos a estudiar nada más que solo la Biblia y vamos a usar solamente el lenguaje bíblico, no vamos a aceptar ningún tipo de dogma anterior. No usaremos ni términos ni conceptos teológicos, pero el problema es que en eso la iglesia desprecia el trabajo de la iglesia en el pasado. En este tipo de método bíblico teológico, cada día se hace nueva teología. Porque yo desecho todo lo que dijeron anteriormente. No los leo. Porque yo soy solo yo y mi Biblia. Esta forma de hacer teología es una forma muy individualista de hacerla. Y al final es un poco subjetiva. Y no me permite, uno de los problemas es que no me permite interactuar con otro tipo de pensamiento que no usa el pensamiento bíblico. O que no usa las palabras bíblicas. Nosotros, pentecostales muchas veces funciona de esa forma, sin credos, sin dogmas, sin teología, solo yo y mi Biblia. Y eso corre un gran peligro. ¿Eso es ser dogmático? Claro, eso también es ser dogmático, es mi dogma. Entonces yo me transformo, ya no es la iglesia, sino que ahora es el individuo la autoridad que le da la interpretación que para él es 100% válida de la Escritura. Me entró una duda. ¿Sí? Con respecto, por ejemplo, si vamos a lo que dijiste anteriormente, que por ejemplo si yo tengo una, ponemos premisa, pero a ese cómo iba a un consenso lógico, una conclusión lógica. Se supone que para yo poder hacer esa premisa, yo voy a tomar en cuenta lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿en qué van a tomar el método bíblico teológico? En el despreciar todo el trabajo anterior de la iglesia. Pero anterior, ¿desde cuándo? Es que por ejemplo ahora nosotros encontramos que, no sé, anterior a nosotros ocurrió todo esto del pensamiento irracional. Pero anterior a ello estaba bien, pues después eso de que era no. Entonces, ¿desde qué momento pasado? No puedes considerar, analizar lo que se hizo anteriormente, tomar lo bueno y rechazar lo malo. Todos los debates que vienen desde la primera. Claro, usar por ejemplo los credos, los concilios de la iglesia, considerarlos como algo importante, no como la verdad ni por sobre la Escritura, sino que como algo importante sobre lo cual yo me puedo parar. Y quizás desarrollar a partir de eso que ya fue hablado por la iglesia. La palabra de Dios nos va a decir que Dios nos dio pastores y maestros. Según este tipo de método de teología, no necesito maestros. Yo solo. Tampoco podríamos llegar a un grado de profundidad tan grande si desechamos todos los conceptos anteriores. Desechar nuestra historia de iglesia es ir cometiendo, como dices tú, día a día el mismo error. Claro. Porque tú desechas lo que dijo alguien anteriormente tratando de imponer una nueva idea. Entonces, tu idea de método bíblico, si no tiene una fuerza anterior que ya se discutió, que en nuestro caso existieron concilios universales, existió también el sínodo donde se expuso la palabra, donde se discutió y se debatió. Nosotros querer hacer eso con 2 o 3 personas, sabiendo que allá eran muchos más y eran sabios y eran teólogos, eso es historia para nosotros y de eso también nosotros nos apoyamos, porque ellos estudiaron la palabra y también
creemos que el Espíritu Santo obró en ellos, de la misma forma que está hablando con nosotros. Despreciamos el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia durante todo el tiempo. Es como si la hubiera dejado sola y solamente a mí me va a hablar. Y esto es totalmente lo contrario al pensamiento católico. El otro extremo. ¿Cómo? El otro extremo. Es el otro extremo. Y la iglesia tiene toda la autoridad, tiene autoridad sobre la Biblia. Aquí el individuo tiene la autoridad. ¿Quería más fácil un libre pensamiento? Sí, sin duda. Es como una Pero- revelación personal. Pero pensando negativamente, los concilios nacen en base a qué? Siempre nace bajo contradicción. Sí. Entonces, pero no podía causar un error. Sin duda hay concilios que se han equivocado. Ah, Y nuestra confesión de fe, por ejemplo, dice así. Entonces no podía uno decir, caer también en el extremo de decir, bueno, basarnos en lo que dice acá, porque la Biblia dice la única regla de fe y conducta. Entonces podríamos pensar, bueno, entonces la Biblia es mejor que los concilios, porque los concilios Sí. surgen en base a ciertos errores Sí. que han habido y que quieren remendar para bien o para mal, porque sabemos que en la Reforma hubieron reformadores buenos, pero también hubieron reformadores que hicieron cosas Ujú. malas y salieron ahí varias sectas. Es por eso que nosotros no creemos en Calvino. Nosotros aceptamos a Calvino, ¿por qué? Porque creemos que él interpretó bien la Biblia. Pero incluso no lo aceptamos por ser Calvino, porque hay cosas que él dice que nosotros no las aceptamos. Sin embargo, yo sería muy ingenuo hoy si yo creo que yo voy a hacer buena teología olvidándome de todo lo que han dicho anteriormente. Porque ese es el problema, que yo voy a caer en los mismos errores que antes se cometieron y que se rechazaron. Entonces yo estoy siendo ciego al obrar de Dios durante toda la historia de la iglesia. Entonces, este problema, yo en mi Biblia, hace que yo empiece todos los días, empiece algo nuevo. Y que en realidad vamos a estar reunidos y mi teología es diferente a la suya, diferente a la suya, diferente a la suya, porque como no todos entendemos todo, podemos fácilmente llegar cada uno a conclusiones distintas. Y ahora, ¿cómo las evaluamos? ¿Cuál es mejor? No hay ninguna. Claro, ¿cuál es el criterio para decir cuál es mejor? Claro, cuál es más cercana a la Biblia, pero ¿quién lo va a decir? Yo voy a estar de acuerdo con que mi posición es la más cercana a la Biblia. Entonces, está el extremo de aceptar todo lo que dice la iglesia, el otro extremo es rechazar todo lo que dice la iglesia. Solamente porque ya está dicho. Lo sabio, y vamos a verlo nosotros después, es construir también sobre los hombros de aquellos que ya han hablado anteriormente. Una consulta, o quizás un comentario. Cuando se menciona, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, yo estoy en contra del método bíblico, suena como hereje. Claro, sí. Es como decirlo, y más encima teológico, porque depende de Dios. Pero es importante conocer lo que significa, Claro. ¿cierto? No el nombre. Claro. Entonces, rechazar el hacer teología, el usar términos o conceptos teológicos, en el fondo es negar la posibilidad de hacer teología. Porque la teología está relacionada no solamente con solo repetir los conceptos y las palabras bíblicas, sino que con usar consecuencias lógicas. Por ejemplo, en este tipo de método sería imposible usar la palabra Trinidad. No existe la Biblia. Porque la palabra no existe en la Biblia, entonces no, la Trinidad no existe en la Biblia. Existe como concepto, pero ellos rechazan el concepto. Todas las sectas pelean con eso. Claro. Si uno habla con el tío de Jehová, con el adventista, no, porque la Trinidad no está en la Biblia. No, está allá, los conceptos están allá. Es un concepto que nosotros sacamos de la Escritura. Pero para ello hay que rechazar eso. Siguiente, los métodos subjetivos son distintos. Hay varios métodos subjetivos. Surgen a partir del iluminismo y buscan el conocimiento a partir del hombre autónomo. O sea, el hombre por el hombre, de forma subjetiva e individual, puede hacer dogmática.
de la forma que él quiera, porque es subjetivo. Entonces, hay principalmente tres formas en las cuales se puede ver este método subjetivo. Uno es el método ético subjetivo, que está bien influenciado por lo que Kant enseñó. El imperativo categórico a los demás lo que quieres que ellos te hagan a ti. Y a partir de esta enseñanza se desarrolla toda nuestra moral y nuestra fe. ¿A través de qué, disculpa? Del imperativo categórico. El imperativo categórico en Kant, cuando le preguntan ¿qué es lo moral? ¿Cómo podemos definir lo que es ético? Vivir éticamente es hacer a los demás lo que quieres que ellos te hagan a ti. O hacer a los demás lo que tú quieres que ellos te hagan a ti. Claro, el masoquista ahí es una contradicción. Claro, sería un desvío a esta forma de moral. Entonces el método de hacer teología es principalmente ético y subjetivo. Pero entiendo que eso es bíblico. Es que cuando se disocia de la Biblia ya no es bíblico. Si se basa lo que yo quiero que me hagan a mí en cuanto a los deseos de mi corazón, ahí es engañoso. Sí, pero lo que dice ahí, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Sí, sin duda. Si yo hago mal, me van a hacer mal. Claro. Eso es como causa y efecto, pero no tiene que ver con un método. Con el cómo yo interpreto y hago teología. Para esta forma, la Biblia y la teología es meramente algo ético, del cómo debemos vivir. La ley moral. Es solamente una moralidad y también es subjetiva, porque en el fondo depende de mí, solo de mí, de mis deseos. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer teología? Considerando solamente estos dos puntos, la ética y la subjetividad, lo que yo quiero. Ni siquiera se toman de la Biblia en este caso. Claro, porque nosotros pensamos, a partir del iluminismo, ya comienza lo vamos a hablar nosotros en la siguiente clase, de la subjetividad en la teología. Si no podemos conocer la verdad, todo es subjetivo, y entonces nosotros tratamos de teología según nuestros propios deseos. Pero en un sentido, Dios también nos da una libertad. Para hacer teología, no, debemos estar nosotros esclavos de la palabra. Pero que también Dios, es cierto, en ese sentido, pero también Él nos da una libertad en el sentido de pensamiento y de expresar, pero no cayendo en el pecado. Claro, tenemos libertad mientras no pequemos, pero igual estamos cercados. Claro, dentro de un marco tenemos libertad. Pero por eso que eso es lo que no entiendo bajo ese concepto, porque yo puedo decir hoy día, ¿sabes? Voy a ir a Chillán, harto Chillán. Ah, sí. Pero por eso, pero ese está dentro aunque uno diga, bueno, es la voluntad de Dios de que en un momento dado yo pensé que iba a ir a Chillán y Dios lo sabía. Pero también Dios nos da ciertas libertades. Sí. Entonces eso es lo que, si me gustaría que me clarificara más bajo ese concepto, ¿dónde está mi libertad y en qué momento Dios me frena? Porque en el fondo, no sé si me explico, porque para mí a lo mejor en la teología hay ciertas cosas que me deja pensar libremente en el sentido de lo que dice la palabra de Dios, porque yo la puedo interpretar de una manera. No sé si me entiende o me enredo. Quise hacer el prueba. No sé si voy a enredar más todavía. El deseo de todo intérprete de la Biblia tiene que ser esclavo a la Biblia. Lo que decíamos, nosotros no podemos escaparnos de lo que dice la Biblia para usar lo que no está revelado, hacer teología de lo que no está revelado. Debemos ser sumisos a lo que la Escritura nos enseña y toda nuestra teología debe estar siendo esclava y sierva de la Biblia. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos libertad, para interpretar mal la Escritura. Yo puedo interpretarla mal,
Sin embargo, no es buena teología. Entonces, si nosotros, no sé cuántos vimos acá, 15, interpretamos la doctrina de la justificación de forma distinta, todos tuvimos libertad para interpretarla de forma distinta, pero no todos estamos bien. Dios no me va a frenar de yo decir una tontera, pero no por eso deja de ser una tontera. Y pecado. Y pecado, claro. Es que eso nos frena a nosotros. La Biblia, la misma Biblia es la que nos detiene a... Lo que nos debería frenar. Claro, la que nos debería frenar a seguir hablando herejía. Claro. Lo único que nos Claro, aunque Dios... Pero no sé si estoy yendo hacia donde usted estaba... Mi punto, claro, mi punto va... porque en alguna manera la Biblia menciona de que la verdad nos hará libre. Porque... Sí, sí, claro, en ese sentido, pero es que también lo que voy yo al hecho de que yo soy pecador, redimido por la gracia de Dios, pero en alguna manera Dios me da a mí una cierta libertad, claro, con cierta responsabilidad, porque yo voy a tener que rendir por mi sangre. Entonces, el punto es, ¿en qué momento actúa mi libertad frente al caso de eso, de la misma teología, en cuanto a mi pensamiento? Sin caer en... Es que la libertad que Dios nos da no es una libertad que nos permita o que nos quite responsabilidad de tener que ser sumiso a su palabra. Él me da libertad para que yo pueda ser sumiso a la palabra. Y en eso estoy haciendo bien, cuando voluntariamente me someto a lo que Él me dice. Pero Él no me da libertad para que yo pueda decidir cómo comportarme o cómo pensar. Nunca nos da esa libertad para que yo decida lo que está bien y lo que está mal. Él es siempre quien decide lo que está bien y lo que está mal. Yo puedo decidir hacer eso o puedo decidir no hacerlo. Pero si yo decido no hacerlo, no estoy actuando bien. O no estoy pensando bien, no estoy haciendo buena teología. El problema es que acá ese criterio que nos va a decir cuando está bien y cuando está mal no existe. Por eso es subjetivo. Porque entonces cada uno puede hacer su propia teología a partir de su propia ética subjetiva. En un momento con el liberalismo, la teología pasó a ser solamente algo ético. Lo que importaba era cómo me relaciono con el demás, cómo vivo con relación al otro. Más allá de una fe real, de una fe histórica, lo que importaba era cómo yo me relaciono con el otro. Y eso está, en este método ético subjetivo, está basado en lo que yo quería que los otros me hicieran a mí. Una pregunta. ¿Sí? Recuerdo que cuando se fue a Linares me parece que se habló de este mismo tema con respecto a la ética. Entonces, ahora argumentaste de que lo ético, a ver, que uno exponía la palabra según la ética. Y no había, o sea, en el fondo era subjetivo, según la subjetividad de su propia ética. Eso estabas diciendo, ¿cierto? Estoy preguntando. Yo digo que eso está mal. No, sí, pero eso estaba argumentando ahora. Sí. Pero ¿no será eso la moral en realidad? Porque si la ética, es que yo recuerdo el otro caso en que la ética, tú la dijiste, que era como las conductas que rigen a una sociedad en particular y su evolución, ¿no? Como sus tradiciones. Entonces, si me voy a ese contexto y lo estás planteando acá como ética, ¿no será moral entonces en vez de ética? Es que en este contexto, Kant, por ejemplo, él rechazaba que hubiera una revelación. Entonces, el hacer teología para él no era algo que hubiera revelado para nosotros un conocimiento revelado, sino que en el fondo nosotros subjetivamente inventamos ese conocimiento ético acerca de cómo nos relacionamos con el otro. O sea, al negar la revelación y al negar que existe Dios, que es interesante que puedan hacer teología sin que exista Dios para ellos. ¿Cuál es la fuente para hacer teología?
Para Kant y para este método, está relacionado con lo ético, con lo que me gustaría que hicieran, con el imperativo categórico. Él decía que Dios era un ser necesario. Claro, no existía pero era necesario. Sí. O sea, Dios no existe, pero actuemos como si existiera. Porque si no seríamos como animales. Claro. Entonces, en ese sentido, de esa forma hacía teología. Ese era el método. El otro es el método intelectual. Dice aquí Hoeksema. ¿Sí? Hegel puede ser el representante de esta escuela de teología, de pensamiento. Según ella, la mente infinita dialécticamente postula al Dios infinito. El hombre, limitado como está, y su mente, son el resultado... Limitada como la mente del hombre está, el resultado es no un Dios, sino una concepción vacía, una conclusión lógica. El hombre no puede alcanzar a Dios. Lo finito nunca puede tocar lo infinito. Cualquier cosa que el hombre haga de intentar, se ocurre en el orgullo de su mente, y el resultado es, como Barth una vez lo expresó, que él imagina que él dice Dios cuando verdaderamente dice el hombre. Entonces, este método intelectual es tratar de entender a Dios a partir de la razón pura. Lo que negábamos al principio, ¿se acuerdan que dijimos? Dios, aunque Él nos creó seres racionales, nosotros no por medio de nuestra razón inventamos a un Dios. Para este método, el método intelectual, sí. El hombre puede inventar a su Dios por medio de su intelecto. Entonces, por eso, como dice ahí, que dijo Barth, el hombre muchas veces dice Dios, pero está queriendo decir solamente hombre. Porque está creándose un hombre o un Dios a su imagen. Eso es el método intelectual. Y el siguiente, el método místico subjetivo. Pastor, ¿Sí? en el método intelectual entraría un poco la mitología, hablando de eso, o estamos hablando directamente. Sí, sin duda, aunque anterior, la mitología está relacionada con el hombre haciéndose dioses. Claro, Según su propio pensamiento. dándole forma de hombre a tu Dios. A su Dios, claro. Haciéndolo más chico. Es un hombre, el hombre inventando a Dios según su propia razón, como él piensa que debería ser Dios. Una proyección de su corazón. El método místico subjetivo tiene como su principal expositor a un autor que se llama Schleiermacher. Cuando ustedes vayan a leer la introducción a la teología de Berkhoff, él va a mencionar varias veces a Schleiermacher. Así se escribe. No está ahí. No es Schumacher. No, Schleier. Macher. Chubaca. Parecido. Schleiermacher es conocido como el padre o uno de los padres del liberalismo teológico. Para él, la forma de hacer teología era este método místico subjetivo. Está basado en la experiencia religiosa, más que en la revelación. Dime. ¿Cómo se llamaba el método intelectual? Hegel. Hegel. Era Kant. ¿Cómo? Kant era el primero, el método ético subjetivo. Entonces, para Schleiermacher, y lo vamos a ver después, nosotros vamos a explicar bien el liberalismo en la siguiente clase, lo que importaba era la experiencia religiosa. No el conocimiento de la verdad o la aprehensión o el entendimiento de la verdad, sino que la experiencia religiosa. Yo leo la Biblia y yo tengo una experiencia, no importa si entiendo la verdad, pero si yo tengo una experiencia religiosa,
¿Como quién? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Él es místico subjetivo. Y específicamente o especialmente lo que importaba era la experiencia religiosa de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces para Schleiermacher, por ejemplo, lo que la Escritura nos mostraba era la experiencia religiosa del pueblo. No un contenido de una verdad, sino que el relato de una experiencia religiosa y que eso va a provocar en mí una experiencia religiosa. Entonces yo no puedo describir a Dios. Yo lo único que puedo describir es cómo sentí el tener experiencia religiosa. Porque Dios no puede ser conocido objetivamente para Schleiermacher. Yo solamente puedo conocer la experiencia que yo tuve con Él. A la próxima clase lo vamos a ver mejor. El método comparativo de las religiones. Si alguien estudia teología en una universidad secular, probablemente lo que estudie va a ser la comparación de las religiones. La religión es tratada simplemente como un fenómeno histórico y el teólogo va a ser alguien que estudia lo que creían las religiones del pasado, no importa cuál sea, las cristianas, las paganas, y va a determinar un valor relativo para eso que ellos creían. Sí. A veces algunos van a interpretar, no sé, el Génesis, pero van a hacer un estudio comparado de Génesis. ¿Qué es lo que creían los pueblos que estaban alrededor? Y al hacer esa comparación le van a dar un valor relativo a la fe de ese pueblo o de esa religión. Entonces, ellos no quieren saber si es verdad o no es verdad, porque no hay un estándar objetivo para hacer ese juicio de valor. En el fondo, ¿cuál me gusta más nomás? Es ser bien ni siquiera la palabra ecuménico. ¿Cómo se llama cuando abarcan todo? Sincretista. Todas las religiones tienen su valor, entonces vamos a tomarlas todas, las vamos a comparar y ahí le vamos a dar valor relativo a cada una de ellas. ¿Han visto ustedes esta...? Hay una institución, no sé si es institución o organización, que se llama Nueva Acrópolis, que en todas las ciudades, ahí en Vicuña Maquena, en Santiago, hay una sede de la Nueva Acrópolis. Me va a decir, a ver, varios. Empiezan así como, ofrecen clases, pero con pura filosofía egipcia, griega, cristianismo, teología china, mística. Sí, acá en Concepción también hay. Sí, colocan en todas las ciudades muchos carteles donde ofrecen conócete a ti mismo, tu ser interior, y hay distintos temas. Como que toda la semana tienen un tema distinto de tratar. Ellos como que estudian, como que ven la religión de esta forma. Todas tienen algo válido. Entonces tratemos de entenderlas o de aceptarlas todas. Otro método. Miren, estos nombres no son nombres que digamos, todos los teólogos van a hablar acerca de estos nombres, de estas teologías con estos nombres. Yo para esto me basé en la dogmática reformada de Coexema. Él es quien le da estos nombres que yo estoy mencionando aquí. Habla, por ejemplo, él del método bartiano. Otros le van a llamar neo-ortodoxia al método bartiano. También es un método subjetivo de hacer teología. Vamos, neo-ortodoxia. Este método, el bartianismo, como yo mencioné, y está aquí en el asunto de la próxima clase, es una respuesta al liberalismo. Sin embargo, se queda muy corto y no llega a la ortodoxia. Se queda más centrado en el liberalismo. Lo voy a explicar por qué más tarde. Pero es un tipo también de método subjetivo. Para Barth, él va a decir, la palabra es la única fuente para conocer a Dios. Y en eso nosotros podríamos decir, está correctísimo. Sin embargo, Barth va a decir, la palabra no es solamente esto. La
es todo medio por el cual Dios se revela a tu vida. Entonces la palabra con mayúscula es mucho más grande, es mucho más amplia que la palabra con minúscula, que esta palabra. Por ejemplo, para Barth, lo que importa en la religión es tener la experiencia de Cristo. Es tener un momento donde yo tengo este encuentro con Cristo. Y a veces la Biblia me ayuda a tener este encuentro con Cristo, pero no siempre es la Biblia. Y él dice en uno de sus libros, porque siempre dice, Barth decía que leer el diario facilitaba el encuentro con Cristo. Yo nunca encontré una cita así en Barth. Pero él sí, en uno de sus libros dice que, por ejemplo, ver un perro muerto en la calle facilita o puede facilitar mi experiencia con Cristo. Y que por tanto ese hecho es también palabra de Dios. Porque la palabra es mucho más amplio que la escritura. Va mucho más allá. Y también por lo tanto es un método subjetivo, donde lo que importa es también una experiencia. Entraría los testimonios, ¿o no? ¿Cómo? Testimonios de la iglesia, cuando algún hermano testifica y da su testimonio de Sí, sanidad, todo para Barth puede ser la palabra. que muchas veces, perdón, hablando un poco más actual, en nuestra iglesia, yo llegué a la iglesia y me convertí al Señor por un testimonio. Lo dicen. Sí. Incluso muchas veces uno dice, yo me convertí por un hermano, por tal persona, para mí eso no es convertirse, eso es una experiencia, como Claro. lo señalamos nosotros, no es palabra tampoco. Nosotros sabemos que solo por la palabra nosotros no nos convertimos. Claro. A veces los testimonios están cargados de la palabra, y yo puedo conocer la palabra por el testimonio. Sí. Pero no es que a veces pensamos, el hermano dijo algo bonito, entonces me chocó y entonces me convertí en ese momento y por causa de eso. Porque no es simplemente la experiencia por la experiencia, eso no es conversión, sino que el entendimiento de lo que la Escritura dice, ahí se produce conversión. A veces se dice que para Barth la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Está mal, Barth no decía eso. Tampoco decía que la Biblia se transforma en la palabra de Dios. Para Barth, la Biblia me permite tener la experiencia. Y entonces, no es que ella se transforme en la palabra, porque la palabra no cabe aquí, sino que ella es usada como palabra, como cualquier otra cosa, como cualquier experiencia que yo podría tener. Estaba pensando en lo que decía mi hermano con respecto a ese al testimonio o a la misma palabra, porque no lo olvidemos que el texto bíblico dice mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera. Y a lo mejor porque muchas veces yo leí un libro, por ejemplo, el caso de Billy Graham, donde él decía de ahí el autor, veía un estadio lleno, él hablaba, predicaba la palabra de Dios y veía como alguna gente se convertía. Entonces yo pensando en eso, de que bueno, como el mensaje dice el Señor, debe sembrar y Él le va a recoger, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de todo pecado y el que nos mueve a llevarnos al Señor Jesucristo. Entonces, a través de cualquier palabra que uno exprese, ya sea un testimonio y todo eso, lo podría hacer. No, de cualquier palabra que uno exprese, no. No, pero del testimonio. Claro, pero tampoco no es el testimonio. Porque la fe no es... Porque la fe viene por el oír. ¿Pero por el oír qué? La palabra de Dios. No todo testimonio, por ser testimonio, es la palabra de Dios. Ya. El hermano que dice, yo antes era borracho. Yo tenía 10 mujeres. Y me convertí. No sé, me parece. No se puede cortar aquí. Ya. ¿Ese testimonio es la palabra de Dios? No. Eso es lo que le pasó a él. Ni siquiera es regla para que le pase a todos los borrachos que van a escuchar la Biblia. Es lo que le pasó a él. Ni siquiera es predicación de la palabra, porque esa no es la palabra.
Para que haya palabra y para que haya conversión tiene que haber evangelio. Y en lo que me pasó a mí no hay el evangelio, porque no está Cristo. Entonces, porque nuestra iglesia dice, hay alguien que quiere dar un testimonio, entonces no sería correcto. No sería correcto, ¿no? Entonces, O quizás incluso podría ser algo que, para que yo pueda ver cómo Dios actúa en la vida del hermano y dar gracias a Dios por cómo actúa en la vida del hermano. Pero eso no transforma ni en regla ni en nada que diga que por los demás Dios tiene que actuar de la misma forma. Aparte que tampoco tiene que ser algo que sea determinado que en un culto tenga que haber eso. Claro. Puede, como dice, Más bien, en los cultos no debería haber. puede que algún hermano dé un testimonio demostrando el amor y misericordia del Señor con él, pero tampoco va a ser. También me acuerdo cuando hablan y que dicen que hay gente que se convierte por la alabanza. Y mucha gente dice, no, es que cuando nosotros cantamos, cuando las personas se sienten porque sienten que el Espíritu Santo está en ellos y se sienten emocionales, pasa exactamente lo mismo. O sea, puede que una alabanza sea muy bonita y te llegue, pero no por eso va a ser que te conviertas al instante. Lo que pasa es que hay- O sea, si la alabanza refleja el contenido de la palabra, Claro, sí si puede fuese- ser. Claro, que si fuese. Claro, pero no es por la emoción que me chocó y me emocioné con la palabra. emocionalidad se contagia. Entonces, por ejemplo, cuando habló él cuando predicó en el estadio, ¿quién fue que predicó? Billy Graham. Billy Graham, dijo que muchas personas se convirtieron. Lo que pasa es que en sí, esas personas se convirtieron por emoción. Entonces, No la sabemos. emoción, no, pero por ejemplo, pero bueno, no se sabe, pero puede ser una situación y la emoción en sí es contagiosa. Entonces, si yo ando triste, lo más probable es que contagie al mundo con mi tristeza, y si yo ando feliz, contagie al mundo con la felicidad. Entonces, también de ese punto de vista es complicado decir que se puede convertir a alguien a través de lo que están explicando. Y complicado porque bueno, el hermano decía que Billy Graham, no sé si lo habrá puesto ahí, pero dice que él vio cómo se convertía. Y nosotros no sabemos. Y eso es lo más cuático de todo. O sea, La regla objetiva es el que las personas pasen adelante. Claro. Eso para él es conversión. No, y eso nosotros no lo sabemos. No hay como medirlo. Entonces, para Bart, y ahí él es. No saben. Bueno, los frutos no se saben. Karl Barth, la revelación en realidad se da de forma subjetiva y en el momento de una experiencia. Entonces no es una revelación objetiva, sino que es una revelación subjetiva. Y por eso entra en lo que llamamos anteriormente como los métodos subjetivos de hacer teología. Finalmente, el método que nosotros aceptamos, que nosotros realizamos, la teología, le llamamos método exegético sistemático. esto no es subjetivo. No es subjetivo,